Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Janet Telles y soy la especialista de empleo de la oficina de Gretchen. En el día de hoy estaremos hablando qué es un resume y un cover letter y por qué necesitamos uno. Según su definición, un resume tiene que ser relacionado a sus cualificaciones para un posible empleador y debe ser una manera que el empleador quiera conocerle mejor. Escribir un buen resumen de trabajo es primordial en la búsqueda de empleo. Sin embargo, redactarlo puede ser complicado para cualquiera. Hay que saber qué incluir, qué hay que dejar fuera, qué resaltar y qué enfatizar. Una información mal organizada, mal estructurada, puede costarte ese empleo que tanto deseas. Por el contrario, un buen resumen puede proporcionarte esa entrevista en persona que siempre has buscado. Existen varios tipos de formatos, como por ejemplo el cronológico, funcional y una combinación de esto. ¿Cuál debes elegir? Depende de varias cosas, como por ejemplo a qué tipo de trabajo estás aplicando, su experiencia, historial de empleo y también tus habilidades. Cuando hablamos de resumen cronológico, usted debe preguntarse a sí mismo: ¿tengo un historial sólido de empleo? ¿Tengo educación que mejorará mi oportunidad? ¿Mis trabajos anteriores muestran un incremento en mis responsabilidades? ¿O si voy a continuar en la misma línea de trabajo? Y este es un ejemplo de un resumen cronológico como hablamos anteriormente. Puede usar el formato de un resumen funcional si usted tiene algún espacio en su historial de empleo, es decir, si no ha trabajado por algún periodo de tiempo, si no ha tenido las mismas responsabilidades de trabajo o si va a hacer un cambio de carrera. En nuestro ejemplo de resumen funcional, puede darse cuenta que no hemos incluido fechas, solo nos hemos enfocado en las habilidades. Por último, tenemos un resumen combinado. El currículo combinado es uno de los 3 tipos principales de formatos de currículo vitae que se utilizan en la actualidad. Está organizado en 2 partes o 2 páginas. La primera parte es un formato funcional que resalta las habilidades y los logros, y la segunda parte es sus empleadores y fechas de trabajo, como puede ver en nuestro siguiente ejemplo. Ahora hablaremos brevemente sobre cover letter o carta de presentación. Una carta de presentación es su oportunidad de decirle a un posible empleador por qué es usted la persona perfecta para el puesto y cómo sus habilidades y experiencia pueden agregar valor a la empresa. La carta debe ser profesional, pero también agradable, y servir como una especie de introducción. ¿Cómo hacemos una carta de presentación o cover letter? Pues en el primer párrafo iría la introducción. El primer párrafo de la carta es el más importante, ya que motivará al lector a seguir leyendo. Para que sea efectivo, debe cumplir con 3 objetivos: explicar el motivo de la carta, ofrecer la información precisa, captivar al lector, y en el caso de usted ser referido por alguna persona, debería citarlo también en ese párrafo. En el segundo párrafo, ¿cuáles son sus cualidades? Debes explicar por qué estás cualificado para este puesto. No menciones nunca habilidades que no apliquen al cargo específico que usted está buscando. Este es el párrafo que utilizas para venderte a ti mismo. No hagas esta sección muy larga, solo da información que sea relevante. En el tercer párrafo, ¿qué puede aportar usted a la empresa? Debes explicar por qué estás interesado en la empresa y qué es lo que tienes para encajar en el puesto y para ser útil en la compañía. Debes relacionar los logros y éxitos que consideres que pueden ser importantes para el puesto que solicitas. Y por último, la despedida. Ahora, debes escribir la despedida en un par de frases, como por ejemplo, gracias por tu tiempo, un cordial saludo y abajo tu firma. Esto ha sido todo por hoy. Gracias una vez más por su atención. Si tienes alguna duda o pregunta, por favor, déjalo en los comentarios de este video. Y también, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de Connecting Communities Oregon para ver más videos como este hechos para ti. Gracias.